Ya estamos con el doctor Fernando Yudica, quien es el director de esta institución. Doctor, ustedes piden que haya una objeción de conciencia institucional, pero la ley, si en el caso de que salga, no prevé esto. ¿Cómo piensan resolverlo? Bueno, la verdad que para nosotros fue muy difícil pasar ese tema de esta primera parte de diputados de la ley. Estábamos muy preocupados para lograr esto porque pensamos que esto atenta contra la libertad y contra la libertad del médico, que siempre tuvo esa libertad para hacer los actos médicos que piense cuáles son los correctos y los que se deban aplicar en la enfermedad de cada uno de los pacientes. Así hemos jurado nosotros en el juramento hipocrático y así estamos todos los médicos del país, pero esto es un escalón más, porque acá lo que habla es de prohibición de la objeción de conciencia institucional. O sea, este hospital que fue fundado hace 18 años y que ya ha abierto 700.000 historias clínicas y hemos hecho más de 10.000 procedimientos, tenemos puestos 1.500 cirugías mensuales, va a verse avasallado simplemente por objetar contra una práctica, ¿no? Nosotros, imagínense todos esos pacientes que nosotros cuidamos y que tratamos de que lleguen a las instancias finales de su vida, que no se los pueda curar o no se los pueda atender. Imagínense que acá nosotros, como ejemplo, le doy nada más, nosotros acá hemos tenido, por ejemplo, tenemos cirugía fetal intraútero, o sea, nosotros operamos chicos que tienen una malformación medular, los sacamos del útero materno, los reparamos, los ponemos en el útero nuevamente, los esperamos, los cuidamos, los podemos la mamá tener que hacer una cesárea, sacar al chico, tener un aneo y cuidar a la madre y que el chico tenga muy buenos resultados. Bueno, nosotros tenemos pacientes que han llegado con un diagnóstico de una hepatopatía muy severa y en la que había que hacerle un trasplante hepático, embarazada, con una fuerte indicación de hacer un aborto. Y nosotros en ese estado lo que hicimos fue esperar, trabajar en equipo, un equipo multidisciplinario con los médicos de terapia intensiva, con los médicos de trasplante hepático, con los neonatólogos, con los pediatras y con todos ellos pudimos hacer que esperar a ese chico que termine de madurar para que pueda salir fuera del útero. Una vez que lo sacamos fuera del útero se puede hacer el trasplante y hoy la madre está muy feliz con eso. Imagínense que para nosotros, como institución, como ideario que tenemos, que es hacer que los pacientes tengan vida, ir contra esto, la verdad, como avasallar ese derecho fundamental. Como bien lo dice el código que dice el derecho 6, ¿no? Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, la escucho. Buenas tardes, Eleonora Coul lo saluda. En primer lugar, preguntarle cuál es el principal argumento que ustedes esgrimen para no querer, en el caso en que esto realmente se convierta finalmente en ley cuando pase por la Cámara de Senadores, ¿cuál sería el principal argumento que ustedes esgrimen como para no querer cumplir con esta ley? ¿Es un tema más bien religioso? No, esto no es un tema religioso, es un tema de ideario y aparte acá nadie está diciendo de no cumplir la ley. Acá no estamos diciendo eso, acá estamos diciendo que hay un proyecto de ley que está enviado a senadores en la cual se prohibió la objeción de conciencia institucional y para la objeción de conciencia personal también es muy difícil obtenerla y lo que estamos diciendo es que queremos que en esa ley estos tópicos se toquen, se agreguen, se modifiquen, como han pasado en muchísimos lugares del mundo en donde se puso una ley que va contra los derechos y las libertades de los médicos. Ustedes entonces lo que piden es que... Ustedes entonces lo que piden es que se agregue la objeción de conciencia institucional al proyecto de ley. ¿Eso es lo que están pidiendo? Exactamente, sí, eso estamos pidiendo de mínima, ¿no? Obviamente somos un país democrático y estamos... La elección fue una elección muy pareja, nosotros obviamente no queríamos que salga esta ley, pero bueno, ya se ha votado a favor, la mitad quiso que sí, están senadores y queremos ver cuál es la mejor manera de adaptarla para que se pueda cumplir y que se pueda llevar adelante y cumplir con la objeción de conciencia institucional que va a ayudar no a mí, al director médico, sino a todos los médicos de la institución que trabajan acá, que han elegido la institución porque profesa una serie de principios que no son solamente los religiosos, que acá no tenemos todos médicos católicos, acá tenemos médicos que son de todas religiones, médicos que son ateos, médicos que son judíos, médicos que no son practicantes, evangélicos, de todo lo que a usted le parezca. Lo que pasa es que todos tienen
ciertos principios y ciertas cosas que quieren cumplir y que quieren llevar adelante, que está muy relacionado con el arte de curar, que es curar y al paciente. ¿Han hecho una consulta? Acá también está Helio, el doctor Fernando Toller, que es el abogado de la clínica. Doctor, le pregunto un segundito y ya la dejo con Eleonora Coule. ¿Qué pasa con las consecuencias legales, no? En este caso, supongamos que no se modifica esto de la objeción de conciencia institucional. ¿Analizan esto? Mira, Jerónimo, la ley dice que queda prohibida la objeción de conciencia institucional o de ideario, lo cual, y con unas remisiones que hace, podría llegar a haber distintos tipos de sanciones. Para el director médico del hospital se podría prever, hay una pena de hasta 1 año de prisión, en el caso que dilatare, obstruyere o negare hacer el aborto, y en el caso que eso generara algún tipo de daño a la salud, entendida en el sentido más amplio de salud social, se ha entendido hasta que la salud social es que lo ha dejado la pareja o que tiene un problema con el trabajo, o salud psicológica, etc. El sentido más amplio de la expresión salud de la OMS, que es la perfecta armonía física, psíquica y social, lo cual es amplísimo. Entonces, en el caso que se dilatare, negare, obstruyere y generara ese daño amplísimo a la salud, podrían caber 3 años de prisión. Entonces, esto es una cosa bastante grave porque se dice que la ley no obliga a nadie, y la ley está obligando a miles de personas a cosas bastante fuertes. Tenemos una sociedad dividida por la mitad, la Cámara de Diputados dividida por la mitad. Hay muy sólidos argumentos para entender, médicos, científicos, jurídicos, que el aborto no es una acción, el aborto directamente procurado sobre un niño, una persona por nacer implantada, que es una acción ilícita, hay ilícita moralmente, ilícita jurídicamente, ilícita médicamente, y por tanto lo que pedimos es respeto democrático, que no se avasalle a la gente, que se respete el derecho a asociarse, el derecho a libertad religiosa, que dice la Convención Americana, es un derecho individual y colectivo. O sea, lo que pedimos es que, así como un médico tiene el derecho a ejercer su arte de acuerdo a sus criterios médicos, cuando ese médico se junta con otro médico y juntos curan a una persona, los dos tienen los mismos derechos y no menos por el hecho de haberse asociado. Lo cual, algunos entienden que a veces las instituciones son cosas frías, estatutos, paredes, techos, ordenanzas, y las instituciones, además de tener una estructura de funcionamiento, tienen personas que se asocian, que quieren, que aman, que sienten, que tienen ilusión, que para eso hicieron una institución para curar, y lo que se pide es que en democracia se respete a todos el derecho a tomar las decisiones que son muy de fondo, muy de vida o muerte, muy importantes, y por tanto se pide que se respete a los médicos individualmente, porque la objeción de conciencia individual, que en general los medios han receptado, que está en el proyecto, está muy recortada, porque la obligación básica de todo médico es proveer al aborto. Segundo, solo tienen objeción de conciencia los directamente involucrados en la práctica. En cualquier quirófano, los directamente involucrados son 2, 3, 4, y después hay 5, 6, 7, 8 personas que están en diagnóstico, están en muchísimas cosas que rodean un acto de estas características. Doctor, en tercer lugar, aún el médico objetor... ¿Sí? ¿Lo escucho? Gabriel Suez le pregunta. Me llamaba... ¿Qué tal, Gabriel? Sí, no, me quedé pensando en esto que decía usted de que es restrictivo el criterio para manifestar la objeción de conciencia individual. ¿Por qué lo dice? Digo, si un médico, dice el proyecto de ley, tiene la voluntad de no practicar un aborto, simplemente tiene que inscribirse en un registro en el que anticipadamente dice que no está dispuesto a llevar adelante esa práctica. Y aquí hay varias cosas. Una, porque la obligación básica de todo profesional es proveer a los abortos. Segundo, estamos pensando en el obstetra especializado en abortos, cuando en realidad, cuando estamos hablando de aborto farmacológico, cualquier clínico que esté en una guardia médica o que esté en un consultorio podría ser requerido por una paciente para recetarle fármacos abortivos, con lo cual esa persona podría no haber esperado que tuviera ese requerimiento y no hizo, por tanto, una objeción de conciencia inscripta en un registro público. En tercer lugar, siempre estos registros públicos y estas listas se han visto como antidemocráticas, porque uno está en una lista y después puede tener problemas laborales, de mobbing, o problemas para promociones en su carrera como médico, etc. Pero perdóneme, en tercer lugar, porque la ley expresamente dice... Discúlpeme que lo interrumpa. Perdón, un detalle, Gabriel, un detalle. La ley expresamente prevé que el objetor que se niega en caso de aborto impostergable cae en las causales de delito. El objetor, aunque lo haya hecho 10 años antes. Claro, cuando es impostergable. Sí. Entonces,
Claro. Ahora, claro, pero impostergable, con una ley que prevé 5 días impostergables, es muy impostergable en muchas circunstancias. Claro, será una cuestión de reglamentación en todo caso. Sí. Bueno, lo que pasa es que la reglamentación tiene que seguir la letra de la ley, en principio. Clalo, perdóneme, doctor Toller. Lo mejor es que la ley no esté mal redactada. Le quería hacer una pregunta al doctor Yudica. En el Austral, ¿todos los profesionales que trabajan allí tienen esta misma mirada sobre este tema puntual? Es decir, ¿todos los profesionales que trabajan ahí no están dispuestos a hacer un aborto? ¿Ustedes esto ya lo saben? Nosotros desde que hicimos el hospital, desde que elegimos los primeros 50 médicos, ya teníamos ese core de médicos, ese núcleo que tenía este mismo pensamiento. Y fuimos tomando al resto de los médicos y ahora son 900 médicos los que trabajan en el hospital junto con los médicos residentes, que todos cuando entran se presentan a algún examen o vienen a una entrevista. Y con todos charlamos de estos temas. ¿Y eso no es discriminatorio, doctor? No. ¿Que no solamente se permita que entren acá médicos que piensan de esa manera? No, para nada. Nosotros no es que le permitimos o no permitimos. Los médicos vienen y saben a dónde vienen perfectamente. Acá no estamos diciéndoles que dejen de hacer un delito. Pero si se presentan a una entrevista de trabajo dos médicos, sí. Dos profesionales se presentan a una entrevista de trabajo para un puesto. Sí. Y uno está dispuesto a hacer un aborto y otro no. ¿Ustedes les da igual o toman al que no lo va a hacer? No, mire, nosotros en el hospital nuestro no es un ámbito en el que se vaya a hacer un aborto. No va a aparecer un agente que quiera hacerlo porque sabe cuál es lo que pensamos. ¿Y los abortos no punibles, por ejemplo? Yo he tenido... ¿Cómo? ¿Los casos de abortos no punibles, por ejemplo? No, ningún aborto, ni el punible ni no punible. Nosotros no hacemos abortos. Pero doctor, acá en el hospital. ¿el centro médico no es parte de un sistema de salud? Mire, el sistema de salud es grande, tiene un montón de hospitales y de hospitales que están, ustedes han escuchado en el debate, un montón de profesionales que estaban a favor de la práctica y miles de profesionales que no están a favor de hacerlo. Claro, acá pero no si es cuestión de que el sistema de salud me obliga a hacerlo. Si usted es afiliado a una prepaga, por ejemplo, y tiene esa cobertura, llegado el caso, incluso en los abortos no punibles que hoy en día están permitidos, tendría el derecho de presentarse en ese centro de salud a requerir que le hagan esa práctica. Sí, seguramente que el paciente tiene todo el derecho de presentarse acá en el hospital y por eso es que estamos tratando de ver cuál es la mejor manera para que esta ley no llegue a las instancias finales como está escrita, sino que nos pueda dar a todos los médicos y a todas las instituciones el derecho y la libertad que siempre declamamos los argentinos. Nosotros siempre declamamos libertad y que queremos derechos y derechos de todo el mundo, hasta el derecho mismo que está en el artículo 6, que es el derecho de la mujer de respetarla como persona. Acá es exactamente lo mismo, estamos tratando de que se haga respetar el derecho que tiene un médico de decir que no a una práctica que no hace habitualmente. Ahora, entonces eso es lo que, simplemente eso, no es algo no es otra cosa. Sí, doctor, cuando usted hace un ratito le decía a mi compañero que cuando tomaban las entrevistas con los médicos, ellos saben a dónde vienen. ¿A qué se refería? Se refería justamente a que el Hospital Universitario Austral tiene una tendencia católica, es del Opus Dei. No. Nosotros tenemos un ideario. Nosotros tenemos un ideario y en el ideario están escritos una serie de valores que son valores que profesan muchísimas personas que son católicas, no católicas, del Opus Dei o de no Opus Dei, de donde sean. Y son valores con los que nosotros comulgamos. Generalmente esos valores están asociados al cuidado de la vida desde que nace. Es raro que una persona que profese todos estos valores venga acá para ponerse a hacer esa práctica. Está bien, lo que nosotros tratamos de tener acá son buenos médicos y buenas personas. Y son buenas personas y son buenos médicos y compartimos el pensamiento, esas personas van a estar acá, van a estar cómodas y van a trabajar libremente, haciendo lo que corresponde para cada caso.
no hace falta, doctor, cuando venir yo a manifestar acá que van a hacer las cosas. Cuando yo le pregunto si por los valores religiosos que usted está mencionando, no se lo pregunto con una connotación negativa, por lo contrario, o sea, uno sabe de cómo es el Hospital Universitario Austral. Usted recién decía que justamente los médicos que se acercan al Hospital Austral también lo conocen, por eso se lo pregunto. No creo que ustedes profesen ciertos valores y ese sea el ideario que han decidido tener sea algo negativo. Se lo estoy preguntando para realmente saber si cuando entrevistan a un médico o si después de lo que sucedió en Diputados el miércoles pasado, esta media sanción, ¿ustedes han tenido alguna consulta con el resto de los médicos? ¿Se ha hablado de esto dentro del hospital? Nosotros, desde que esto ha tomado estado público hace 2 meses, desde que empezó toda la discusión que se hizo previa a la votación en Diputados, un montón de médicos nuestros libremente fueron a dar sus testimonios. Nosotros hablamos, y yo como director médico, que estoy acá desde la fundación del hospital o antes de que se haga el hospital, yo recorro el hospital todos los días. Yo conozco a los médicos que están en el quirófano, los médicos que están en el consultorio, los médicos que están en la guardia, y yo hablo con ellos y le puedo dar milísimos ejemplos de lo que ellos piensan y cómo están en estos momentos. Así que la verdad es que no hace falta muchas palabras y que yo le explique con las mías qué institución estamos y cuál es nuestro ideario. La verdad que eso es bien sabido. Y la gente acá, en ese sentido, se siente cómoda, se siente feliz, trabajando, haciendo las cosas con libertad y con el derecho que siempre nos asiste. Acá no se trata de hacer una selección para los negativa de los médicos que son malos o que son buenos. Simplemente los médicos que se presentan acá son médicos que quieren trabajar en un lugar que tiene un ideario definido y que se lleva adelante. Hola, Eleonora. Sí, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería agregar a lo que decía el doctor Yudica, que acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Una, hay 10.000 prácticas médicas desde atender un parto, hacer una operación de apendicitis y salvar una amigdalitis aguda. Estamos hablando que el aborto, si fuera aprobado, sería una práctica médica, una entre 10.000. Sancionar a un hospital o a un médico por no querer hacer una entre 10.000 es innecesario y es muy desproporcionado y afecta a los derechos a la libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de trabajar, libertad de asociarse, libertad de ejercer la profesión libremente de acuerdo al arte y ciencia de cada uno. Entonces, cuando algo es innecesario y muy desproporcionado porque los costos que tiene aplicar una obligación generalizada, fíjese que en los otros países que han aceptado el aborto, en general, es al revés, las clínicas privadas que quieren hacer abortos se inscriben y el Estado controla que tienen todas las características y condiciones para hacer el aborto. Aquí se habla de hospitales, el Hospital del Quemado, el Hospital Borda de Salud Mental, un hospital neurológico, también son hospitales, están también obligados. O sea, la ley está escrita muy a la rápida, merece una revisión muy profunda en la Cámara de Senadores para que cada una de esas letras... O sea, la ley no está diseñada de un modo concreto, específico, para intentar respetar democráticamente las creencias y los valores de los demás. Entonces, sino que está hecha con una obligación demasiado generalizada que no es necesaria porque hay cientos de hospitales en la zona metropolitana. Ustedes lo que proponen entonces es que sea la inversa, que sea en los hospitales públicos, pero en los hospitales privados en aquellos que se inscriban. Claro, Eleonora, fíjate, el doctor Julio Sanguinetti, expresidente de Uruguay, en un artículo hace cerca de un mes en La Nación decía: en Uruguay hemos aceptado el aborto a cargo del Estado con objeción de conciencia amplia para los médicos, funcionarios públicos que trabajan para el Estado, y dice, esto es democracia, que es respetar los valores de los demás y por tanto no imponer a los demás algo que no quieren hacer. Y estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida y con la muerte, y por tanto hay que entender que es una carga insoportable para determinadas personas el obligarlos a hacer aborto. Y acá hay una cosa que debe entenderse, que una institución
no es una entelequia, una institución son personas que se han unido. La medicina moderna necesita la unión de los médicos y la unión de los profesionales de salud porque tiene un nivel de sofisticación donde un médico en su consultorio privado puede atender hasta un punto, pero tiene que hacer diagnóstico, tiene que derivar, tiene que decir, andá y fíjate que te hagan este análisis y volvé, y después en algún momento quiere un quirófano, eso implica toda una organización. Por tanto, lo que se pide es que a las personas que están organizadas para curar, para salvar, para crear vida, para respetar al hombre, para llevarlo en un grado de salud importante. Estamos en un hospital que atendió 700.000 personas. Sí. ¿Y por qué ahora, una persona ¿han acercado esta propuesta que usted recién detallaba a aquellos que han impulsado el proyecto de ley? ¿Han hablado con ellos? Yo personalmente fui uno de los expertos que habló dentro de los 700 en la Cámara de Diputados. Hablé más de los 7 minutos permitidos, porque es mi costumbre hablar más de lo permitido. Y hablé después a solas con el diputado Lipovetsky, hablé con Victoria Donda y sí, se lo hemos acercado. Y es una cosa que es como muy natural de no obligar al que no quiere hacer algo que va contra su conciencia de un modo muy grave. Entonces, uno tiene la ley española, por ejemplo, donde los hospitales tienen que ir a inscribirse, etcétera. Entonces, estamos pidiendo algo que no es nada demasiado extraño, sino que es lo que tiene la Ley de Salud Reproductiva de la República Argentina, aprobada por este Parlamento, que dice que las instituciones confesionales no están obligadas a aplicarlo de acuerdo a su ideario. Entonces, estamos pidiendo simplemente que se respeten las reglas. Hola, Gabriel. Una última, sí, perdone que lo interrumpa. Usted dijo que estaba hablando, que tenía la costumbre de hablar de más, así que me animo a interrumpirlo. Discúlpeme. No, le quería preguntar si la institución ya tenía una decisión tomada respecto a qué hacer en caso de que se apruebe la ley tal como está. A ver, esto... yo soy jurista y me atengo primero a los hechos. Como la ley todavía no salió, hay que ver realmente qué dice la ley, porque esto tiene media sanción. ¿Usted sabe la cantidad de leyes que se quedan en media sanción en este país? Un montón. Entonces, primero hay que ver realmente si la ley sale, esperamos que la ley no salga, y si la ley saliera, que sea una ley que esté redactada de un modo democrático, con respeto hacia todos y que por tanto no imponga cosas que vienen a ser un avasallamiento de... Fíjese, lo último de una persona, lo decisivo, es su decisión consigo mismo del bien y del mal y de lo que cree que lo hace una buena persona o no. Ahí se está metiendo esta ley, si saliera así, y eso es muy grave y no es muy poco liberal, muy poco respetuoso, porque hay que ampliar los espacios de libertad y por tanto las reglas de juego cuando hicimos este hospital y las reglas de juego en todas las leyes que han ido saliendo es que el hospital tiene libertad de ciencia y libertad de conciencia para actuar. Es simplemente sigamos con la misma regla de juego y no creemos un penal en último minuto. Queda claro. Doctor Toller, muchísimas gracias. También doctor Yudica, gracias a ambos por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. No, simplemente para cerrarle, la verdad que le agradecemos muchísimo esta deferencia que hayan venido acá al hospital a hacer la nota. Eso, bueno, denota mucho la preocupación que hay en toda la sociedad por esto. Nosotros estamos hablando siempre en representación del Hospital Austral, pero miles de médicos nos estamos comunicando y esta preocupación es de todos los médicos, a los cuales es ir contra esa conciencia que es la libertad que tiene que tener un médico para hacer sus actos y para tratar a los pacientes, ¿no? Entonces, tratamos y vamos a tratar por todos los medios que sean posibles y respetamos en todo momento a todo el mundo y a todas las diferencias. Y en esto vamos a tratar de ser muy claros para que entiendan qué es lo que se está avasallando cuando uno no pone la objeción de conciencia institucional. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.